que tu Espíritu Santo me inunde este cuerpo, este vaso. Seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de los labios de este siervo, palabra tuya, palabra espiritual, palabra de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, Señor. Que sea tu palabra hablando a través de este siervo. No permitas que sea palabra humana, Señor. Oh, sí, Padre Santo. Sellamos este lugar, Señor, espiritualmente hablando, y reprendemos, atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo que quiera venir a interponerse, Señor, que quiera venir a interferir, Señor, aquí en este lugar, Padre, para que tu pueblo pueda escuchar la palabra, Señor. Los echamos fuera en el nombre de Jesús, declarando ángeles, Señor, con espadas de fuego alrededor de este templo, Padre. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Antes de que se siente, voltee sus Biblias. Quiero que abra sus Biblias en el libro de Marcos. I want you to turn your Bibles in the book of Mark 4:30 to 33. En el libro de Marcos 4:30 al 33, por favor. Me indica, por favor, con un amén cuando lo tengan. Say amen when you are ready, please. Marcos 30, del 30 al 33. Hemos estado hablando. Marcos 4, 30 al 33. ¿Lo tienen? Hemos estado hablando de la semilla. Hemos estado hablando del sembrador. Hemos estado hablando de la tierra donde se ha sembrado la semilla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora el Señor me daba este tema. Diga conmigo: el reino de Dios. Vamos a estar hablando del reino de Dios. Amén. El título le puse yo: el grano de mostaza. Amén. Y lea conmigo. Yo leo el primero y usted me sigue y nos unimos en el último. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Amén. Y leemos todos el 33, leo el 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos moran bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Amén. Hasta ahí. Puede tomar su asiento, por favor. I'm going to read it in English. Dice: Then he said, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed, which when it is sown on the ground is smaller than all the seeds on earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs, and shoot out large branches, so that the birds of the air may nest under the shade, para que las aves de los cielos puedan anidarse ahí. Iba a traer una botella de mostaza. Vamos a estar hablando de la semilla de mostaza. Traigo unas láminas ahí, si me puede ir pasando. El Señor Jesucristo dijo bien claramente, dice, la parábola de la semilla, el grano de mostaza, dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas. Puede ir para atrás, hermano. Se dan cuenta, mire, iba a tratar de conseguir una. Es la más pequeña de todas las semillas. Ese es el grano de mostaza. No estoy hablando de la fe. Ahí el Señor usando parábolas, usa una parábola refiriéndose también que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, le dirías a la montaña o al monte, muévete o échate a la mar. Esta vez no está refiriéndose eso a Jesús. Jesús está hablando de qué, hermanos. Lo acabamos de leer. Ayúdenme. Una vez más voy a leerlo. Quiero que
Pongan atención y vamos a meternos en la foto, ¿ok? Para que podamos entender esto, el panorama. Decía también, dice, parábola del grano de mostaza. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿De qué está hablando? Del reino de Dios. Y está usando una parábola. El Señor dice, ¿o con qué parábola lo vamos a comparar? Y lo compara con el grano de mostaza. Dice que siendo el más pequeño, van y la plantan y crece una hortaliza. Y traigo ahí un árbol, hermano, atrás. Crece, dice, tan grande que salen sus ramas y puede dar sombra, que las aves vienen a hacer nido ahí. Estamos hablando de ¿qué? Del reino de Dios. Acuérdense, el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo. Solamente que Marcos habla del reino de Dios, Mateo habla del reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque Marcos, Lucas y Juan, Mateo le está hablando directamente al pueblo judío. Y para el pueblo judío era pecado usar el nombre de Dios. Es por eso que Mateo cambia y le pone el reino de los cielos. Y Marcos, Lucas y Juan, como fueron evangelios directos a los gentiles, es por eso que usan ellos el reino de Dios. Pero viene siendo el mismo reino. Do you guys understand? Are you guys following me? We're talking about the kingdom of God. Okay, Matthew, because it was direct to the Jewish people. He's talking about the kingdom of heaven. Because for the Jewish people, if you mention God, it's a blasphemy. It's a sin. You're not supposed to say God. You're not supposed to say Yahweh or the name of God. For them, it's something very delicate, sacred. They're not supposed to say. But for Mark, Luke, and John, they say the kingdom of God. Because those Gospels, they were for people like you and me, okay, not for the Jewish people. You guys understand? Are you following me? Yes? Okay. El reino de Dios. El título, el grano de mostaza. Estuve investigando sobre el grano de mostaza, pero decía, ¿para qué investigo si no voy a estar hablando mucho de eso? Estamos hablando del reino de Dios. Y Dios, Jesucristo, lo compara como un grano de mostaza. Un grano pequeño que ¿qué pasa? Se siembra, crece y viene a ser grande, donde después vienen las aves a anidar en él y a recibir la sombra que él da. Jesucristo está comparando eso, ¿verdad?, con el reino de los cielos. El grano de mostaza, dice, es la más pequeña, es sembrada, crece, tiene ramas. Cuando salen sus ramas van a salir los frutos, ¿no es cierto? Y después van a dar sombra. ¿Para qué? Para que las aves puedan morar sobre ellas. En las parábolas que miramos la vez pasada, las aves vienen haciendo ¿qué? ¿Recuerdan? El enemigo. Esta ocasión es diferente. Son parábolas. El Señor está comparando diferentes cosas ahora. Amén. Y dice así: el reino de los cielos, el reino de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, la semilla de mostaza ha caído. Y no estamos hablando una vez más de la fe, ¿ok? No estamos hablando de la fe. Estamos hablando de el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿ok? Y Jesucristo, Él llegó hablando del reino de los cielos. Y Él mismo decía, Juan el Bautista, antes de que Jesucristo llegara a Él decía, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesucristo aparece en sus prédicas, en lo que Él predicaba, decía, el reino de los cielos está aquí, ha llegado, decía Jesucristo. ¿Y qué es eso, pastor? Que se habla del reino de los cielos. ¿Qué es eso? No entiendo. Jesucristo está interesado en que nosotros creamos, entendamos y vivamos lo que es el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene esa semilla de mostaza, tiene el evangelio dentro de nosotros, tiene la palabra ya plantada.
El reino de los cielos es Jesucristo. Amén. Y Dios quiere que nosotros podamos ser como esa semilla de mostaza. ¿Qué es lo que pasa? Que la semilla de mostaza es sembrada, ¿y qué es lo que va a pasar después? Va a crecer, tiene un desarrollo, ¿no es cierto? La semilla va creciendo hasta llegar a dar sus frutos. Amén. La semilla ha sido plantada en tu corazón y en mi corazón. Tiene ramas. El reino está creciendo. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra. Tú escuchas la palabra. Fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, tú la tienes, está dentro, está creciendo. No estoy hablando otra vez de la fe. No estoy hablando de esa parábola de fe. Estoy hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. Tú estás escuchando más palabra. Amén. El reino está creciendo en ti. La palabra llega a tus oídos. La vez pasada hablábamos que la palabra tienes que comértela, como decía el profeta, ¿no es cierto? Hablábamos que el profeta decía de la palabra que tenía que comérsela para que la palabra hiciera efecto en nuestras vidas. La palabra no nada más tenemos que escucharla, hermanos, ni memorizárnosla. Es bueno, sí, pero la palabra tenemos que saborearla, comérnosla, para que la palabra dentro de ti, dentro de mí, empiece a trabajar y a hacer cambios en nuestras vidas. Nos empiece a transformar poco a poco. Amén. Está creciendo. Empieza a echar sus ramas. Va creciendo en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para poder dar la sombra. Para poder dar frutos. Y para poder dar refugio a las aves. Para poder ayudarlas. Amén. En nosotros como cristianos la palabra, mire, y todo va coordinado, hermanos, entrelazado. Lo que hablábamos esta mañana, ¿de qué? El ministerio del matrimonio, el ministerio del discipulado, el ministerio del pastorado. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? De que nosotros como discípulos de Cristo, la palabra ha sido ya expuesta en nosotros, la hemos aceptado. Amén, está dentro de nosotros. Ahora está germinando y está empezando a crecer para poder echar ramas. Hablábamos en el ministerio del discípulo de que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Discípulos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es mandato de Dios, que hagamos discípulos. Amén. Dios quiere que usted y yo hagamos, no es nada más para el pastor, es para todo mundo, para todo aquel que ha recibido al Señor Jesús. Amén. Está echando ramas, está echando frutos, para que usted y yo, hermanos, podamos ayudar a esa gente que viene con necesidad. Va a venir gente con necesidad a sus vidas, o si ya ha llegado, pero muchas veces, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos dar si no sabemos palabra? Usted no le puede dar a beber a alguien agua de su cántaro si su cántaro está vacío, ¿no es cierto? Usted tiene que llenarse primero para que su cántaro, ya que esté lleno su cántaro, usted pueda compartir con la demás gente. Amén. La palabra, usted te tienes que llenar de la palabra. Va a venir gente buscando refugio a ti. ¿Cómo, pastor? Pidiéndote un consejo. ¿Qué consejo le vas a dar? Mire, muchos pastores, hermanos, hablan mucho filosofía. Y hablan mucho de libros y filosofía. Nosotros tenemos que estar más enfocados en la palabra y hablar más la palabra. Porque la palabra es la que va a transformar. Amén. Jesucristo quiere que nosotros seamos, dice, como este grano de mostaza. Y una vez más se lo voy a leer. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos puedan morar bajo su sombra. La vida del cristiano, hermanos, es una vida de pruebas, luchas,
y tribulaciones. Una vez lo dije y lo sigo diciendo: si a ti te dijeron que al venir a los pies de Cristo se te van a acabar las pruebas, luchas y tribulaciones, quiero decirte que te engañaron. Y yo he escuchado por allá muchas personas predicando de esa manera, que ven a los pies de Cristo y se te van a acabar los problemas, ¿no es cierto? Que ven a los pies de Cristo y ya no vas a tener pruebas, ni luchas, ni tribulaciones, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué engañar a la gente? Hay que decirles la verdad. Los vecinos, nuestra familia tienen problemas, luchas y tribulaciones. No tenemos que engañarlos. Tenemos que decirles: en Cristo hay esperanza. En Cristo te va a ayudar con esos problemas. Cristo te va a dar el gozo que necesitas cuando estás atravesando por esos momentos de desierto, de valle, de sombra, de muerte, que se te ha muerto un familiar, pero Dios te va a ayudar, te va a dar el gozo y la paz que necesitas. Que has perdido el trabajo y no sabes cómo pagar la renta, Dios te va a ayudar. Que te dijeron que hay una enfermedad en ti, ten fe en Cristo, que Él te va a ayudar a salir adelante. ¿No es cierto? Porque la misma palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que creerle a la palabra. Hermanos, hay tantas personas al salir de esta iglesia que necesitan de Cristo, que necesitan una palabra de esperanza. Tenemos un Dios que hace milagros, ¿no es cierto? Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros y creemos en los milagros. Y le seguimos diciendo a la gente: ten fe en Dios, que Dios va a hacer un milagro en tu vida, que Dios te puede sanar, que Dios te puede salvar, que Dios te puede ayudar, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios nos está diciendo, amén. Pero no le vamos a decir: se te van a acabar todos los problemas, se te van a acabar todas las dificultades, se te van a acabar todas las luchas que estás pasando. Porque no, hermano. Miramos a los profetas, miramos a los apóstoles, miramos a los discípulos. Todos ellos sufrieron persecuciones, todos ellos sufrieron hambres, todos ellos sufrieron azotes, muchos de ellos sufrieron enfermedades y murieron enfermos. Pero ellos siguieron creyéndole a Dios, siguieron creyéndole a un Dios de poder, de amor, de misericordia, amén. Siguieron creyendo que aún ellos al morir iban a dormir, iban a cerrar sus ojos aquí y allá en el cielo iban a abrir sus ojos. Tenemos que creerle a la palabra, hermanos. Pero tú necesitas crecer, necesitas echar ramas, necesitas, ¿para qué, pastor? Porque van a venir las aves. Y las aves no es el demonio, en esta vez estoy diciendo, va a venir la gente a ti pidiéndote ayuda. Pastor, deme una palabra de ánimo. ¿Qué puedo hacer en estos momentos de angustia, de necesidad, hermano? ¿Qué le vas a decir? ¿Lo vamos a mandar a la esquina? ¿Lo vamos a mandar con el psicólogo o con el psiquiatra? No, el Señor nos ha mandado a ser discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Amén. Y la palabra va a germinar en ti, va a echar raíces. Amén. Tiene ramas. Tus ramas van a dar sombra, van a dar fruto. Vas a empezar a darle refugio a aquellas personas. Vas a darles ayuda a aquellas personas que van a venir buscando ayuda a ti. No los engañes, hermano. Ni te dejes guiar por falsas filosofías, ni empieces a sacar filosofías, ni empieces a sacar ideas tuyas. Tienes que sacar palabra de Dios. Amén. Porque es la palabra es viva y eficaz, hermano. Ha crecido, dice. Para hacer milagros, nosotros tenemos que estar llenos con el poder del Espíritu Santo. Para vencer las tentaciones, el reino tiene que estar en nosotros. El enemigo va a venir a nuestras vidas, hermanos. Amén. El enemigo va a venir a nuestras vidas. Y quiero que busques conmigo rápidamente a Romanos 4:17. Y vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Qué es el reino de Dios? ¿O qué es el reino de los cielos? Amén. Me indicas con un amén cuando lo tengas. ¿Qué es lo que dice tu palabra? 4:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu palabra?
¿Qué dice tu Biblia? 4:17. ¿Lo tienes? Y dice así la palabra de Dios. Deme un segundo, hermano. Puse la cita a mano. Ahorita se la doy. Pero dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino, diga conmigo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Eso es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, amén, sino que es justicia. Diga conmigo, justicia, paz, gozo, ¿qué más? En el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y la palabra de Dios es bien clara cuando también nos dice en Mateo 6:33, dice, pero buscad, ¿qué dice? Buscad primero el reino de ¿qué? De Dios y su justicia. Amén. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué vamos a buscar el reino de Dios y su justicia? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios, pastor? El reino de Dios no es comida ni bebida, hermano. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos de eso, de su presencia, del reino de Dios, es cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios. Y dice que todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? ¿Qué necesitas en tu vida, hermano? ¿Necesitas un trabajo? Si estás soltera o soltero, ¿qué necesitas? ¿Un esposo? Tal vez un novio. Amén. Si estás casado o casada, ya quédate así. No andes pidiendo más. Amén. No estés pidiendo otro esposo ni otra esposa. Amén. Gloria a Dios. Dice que te lo cambien, dice, pero que te lo cambie el Señor, no por otro, hermano. Amén. Gloria a Dios. No, ¿qué pasó, hermanas? Amén. El Señor hace cambios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Comida ni bebida, está bien, todo eso el Señor también nos lo da. ¿Qué necesitas? ¿Calzado? ¿Qué necesitas? ¿Ropa? ¿Necesitas trabajo? ¿Qué necesitas? Y el Señor dice, pídeme y te daré las naciones. Mío es todas las montañas y el ganado, todo el oro es del Señor, hermanos. ¿Qué necesitamos? Lo que pasa es que muchas veces nos desesperamos y queremos las cosas ya, de microwave, ¿no es cierto? Señor, pero ahora fui a la iglesia y tú me vas a cumplir. Ok, te pedí un novio y mañana lo quiero, tampoco así. Te pedí un trabajo y al saliendo de aquí quiero que me hablen. Tampoco, tranquilo, hermano, hermana. Dios sabe la necesidad, dice la palabra de Dios que Él conoce tu necesidad, que aún antes que tú la estés pidiendo, Él ya te la está contestando. Amén. Pero tenemos que llenarnos, hermanos, del reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar a los demás. Amén. El reino de Dios y su justicia, dice. Amén. Gloria a Dios. Ya terminamos. Jesús está refiriendo al reino de Dios y nosotros sabemos que el reino de Dios es que hagamos la voluntad de Dios en todo lo espiritual, hermanos. Su palabra, lo que Jesús nos enseñó es hacer como Él. Amén. Amar al prójimo, ayudar y perdonar, a bendecir, a seguir sus pasos. Él dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz,
gozo en el Espíritu Santo. Amén. So tenemos nosotros que ser como ese grano de mostaza, hermanos. Y no estoy hablando de la fe, estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios está dentro de ti y dentro de mí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es obedecer al Señor en todo lo que Él nos dice, ¿no es cierto? Decía nuestro hermano Julio, y la misma palabra de Dios lo dice, es mejor la obediencia que el sacrificio. ¿Por qué? El pueblo traía muchos sacrificios a Dios. Muchos holocaustos le hacían a Dios y le traían animales y pagaban lo que tenían que pagar, pagaban sus diezmos, traían sus ofrendas, pero Dios ya estaba cansado de todo eso. Él ya estaba, como dice la palabra, harto, y esa palabra harto quiere decir que está ya lleno totalmente. Ya Dios ya no quería más sacrificios. Él lo que quería era que su pueblo obedeciera su palabra. Y les mandaba jueces, y les mandaba profetas, y el pueblo se arrepentía, hermanos, y después volvían a caer y pecaban de nuevo. Señor, ayúdanos, mándanos un libertador. Y ahí va Sansón, y caía otra vez y los libraba. Mándanos un libertador. Y ahí va Gedeón, mándanos, Señor, un libertador. Y ahí va mandando más jueces, hermanos. Y el pueblo siempre seguía de terco, pecando y pecando, creyendo que con traerle a Dios las ofrendas y los sacrificios, Dios se iba a agradar. Pero Dios les dijo, todo eso, hermanos, no le llenaba al Señor. Él decía, yo prefiero obediencia y no sacrificios. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe por lo que estás pasando, por lo que vas a pasar mañana. Dios sabe por lo que pasaste ayer. Yo no conozco tu vida, yo no estuve ahí, pero Dios sabe lo que te está pasando en estos momentos en tu vida. Amén. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu por dentro? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Hay un vacío en ti? ¿Hay un enojo o hay gozo? El gozo de la salvación está en ti. Que no importa cuando estés pasando por luchas, pruebas, tribulaciones, Dios ha prometido estar siempre contigo y Él mandó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para consolarte. El Espíritu Santo está aquí. El reino de los cielos está dentro de ti y dentro de mí. Jesucristo lo que quiere es que obedezcamos a Dios, crezcamos como esta semilla, este grano de mostaza, para poder ayudar también a los demás y darles nido, para poder darles sombras a los demás. Yo le decía a mi esposa que hablara, y creo que ya habló con las damas. Gloria a Dios por las reuniones que están teniendo de las Déboras en acción. Amén. Yo sé que se están ministrando ahí. Yo sé que están creciendo espiritualmente, porque hay mucha necesidad, y empezando por casa. Pero también le decía a mi esposa, tengan cuidado, tengan mucho cuidado cuando vengan almas nuevas. Amén. Vienen almas adoloridas, dolidas, golpeadas, marginadas, ¿me entiende? Dañadas psicológicamente. Van a llegar con ustedes y esperan de ustedes un abrazo, un buen consejo bíblicamente hablando. Un consejo bíblico, ¿me entiende? Esperan una solución a sus problemas, a esa vida que están pasando, con ese marido que están viviendo, que les está pegando, con el hijo tal vez drogadicto, o el hijo que le acaban de matar tal vez, o la niña que se le acaba de ir, o que acaba de salir embarazada, qué sé yo, tantísimas cosas que pasan en la vida, pero vienen con ustedes, las Déboras, a pedirle una palabra de ánimo y de consejo. Y yo les decía a mi esposa, tengan mucho cuidado cuando oren o cuando vengan o cuando pidan peticiones ustedes. Amén. Porque estas personas vienen buscando esa voz, esa palabra de esperanza, pero luego te miran a ti, que eres vieja o viejo en el Evangelio, y empiezan a escuchar, pastor, ore por mí porque perdí el trabajo, me dejó el marido, mi hijo está en la cárcel, me detectaron cantidad de cosas
Y no estoy diciendo que es malo que nosotros nos ministremos, pero cuando esa persona viene y escucha eso, ¿qué usted cree que lo va a pensar? Si esa hermana tiene 20 años en la iglesia y me están diciendo que me van a ayudar, mejor me voy a buscar ayuda con la curandera que está allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la verdad, hermanos. Pero a lo que yo voy es que nosotros estamos creyendo en un Dios de poder. Y así como Dios está trabajando en tu vida, mira, nadie llegó santo a la iglesia. Yo no llegué santo a la iglesia. ¿Me entiende? Todos llegamos a la iglesia porque buscamos la ayuda de Dios. Porque la iglesia, hermanos, este es un hospital para enfermos. Es un hospital donde Dios va a sanar tus heridas. Pero Dios quiere sanarte primeramente en el alma, no en lo físico. Una vez te daba una ilustración y te decía, te cortaste la mano, te pones un curita y ya. No, porque se infecta. Tienes que empezar por dentro a limpiar y saturar todo y sacar todo para que se vaya sanando, ¿no es cierto? Muchas veces le ponemos nada más un curita por arriba. Empieza Dios a ministrar primeramente nuestra alma. Les hablo así como iglesia porque van a venir gentes de afuera buscando un consejo tuyo. Y tú platícales de dónde te ha sacado el Señor, las veces que te ha ayudado, los problemas que han venido a tu vida, pero que con el Señor has podido confrontarlos y has vencido. Platícale de eso. Dale testimonio que esa persona pueda agarrar y su fe pueda aumentar. Amén. No le empieces a contar y le digas, estoy peor que tú, fíjate. No, pues que tienen un año orando por mí y no me ayudan. No, hermanos. No. Que nuestras palabras sean de esperanza, que nuestras palabras sean de ánimo. ¿Me entiendes? Tampoco los estamos engañando. Les estamos diciendo, Dios quiere tratar con tu alma. Yo sé que vienes adolorida, dañada por dentro, pero mira, ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu alma y Dios va a entrar en ti, su Espíritu Santo te va a empezar a limpiar y a sanar todas esas heridas, que no va a quedar cicatriz. Y todo eso va a borrar por fuera lo que traías, los golpes, las memorias que traías de cuando te insultaron, te golpearon. Todo eso psicológico Dios te lo va a quitar de la mente. Pero tiene que empezar por dentro, hermanos. ¿Me entienden? Por eso nosotros como iglesia, hermanos, tenemos a un consolador que es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Me entiende? Tenemos a Jesucristo con nosotros. Tenemos al Padre que está también con nosotros. En Cristo somos más que vencedores, ¿no es cierto? ¿Por qué les hablo así? Porque es tiempo de que tú y yo empecemos a ayudar a esa gente que va a venir. Es tiempo de que tú y yo me ayudes, hermanos, a ministrar a estas personas. Sí, tuve problemas como tú y peores que tú los tuve. ¿Me entiendes? Los tuve, pero ahora le sirvo a un Dios que me da vida y esperanza, a un Dios que ha prometido que me va a sanar y yo confío en Él que me va a sanar, a un Dios que ha prometido que va a estar conmigo en los momentos de angustia, de prueba, de tribulación. Él ha prometido estar conmigo, caminar conmigo, si yo me apego a sus estatutos y mandatos, si yo me apego a su palabra. Mira, hazle caso a la palabra, no te desesperes, no vayas con el brujo, no vayas con la comadre que te va a meter ideas. Ven a la iglesia, a los pies de Cristo, y Dios te va a empezar a ayudar. Dios va a empezar a sanar tus heridas por dentro. ¿Me entiendes? Y sabes, esa sonrisa que traías de cara enojada, hermano, Dios te la va a cambiar y se va a tornar como una sonrisa angelical, porque el gozo del Señor va a andar dentro de ti. Amén. Que sean esas palabras de esas Déboras. Yo sé, conozco parte de sus vidas. Yo sé que el diablo no se va a quedar tranquilo, hermanas. Sigan luchando, ministrense entre ustedes. Y cuando venga esa necesidad, oren por ellas, ministrenlas, ayúdenlas, denles palabra de ánimo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Quiere transformar esas vidas.
Y usted métase más en oración, métase más en ayuno, métase más en santidad y busque más del Señor para que empiece a agarrar fortaleza. Y no importa la lucha y la prueba que estés pasando en este momento, Dios te da las fuerzas y tú puedas decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él ha prometido regresar por mí. ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido volver, ¿no es cierto? Y muy pronto lo estamos esperando. Póngase de pie, hermano, por favor, hermana. Tenemos que hablarles con la verdad. Ministrense entre ustedes, ámense entre ustedes, no se peleen. Ya les dije, aquí no quiero pleitos, somos una iglesia unida. Amén. Y que no venga el enemigo a querer meter cizaña, ni con los niños voy a permitirlo, ni con los adultos. Amén. Le pido a Dios que me dé discernimiento para cualquier ataque que pueda traer el enemigo, porque yo sé que no va a estar tranquilo. El enemigo quiere destruirme a mí para destruir a la iglesia de Cristo. Amén. Por eso les pido en sus oraciones, oren mucho por mí y por mi esposa. Oren mucho por nosotros. Oremos mucho por los músicos también y por las cantantes. Amén. El trabajo del cristiano no es fácil, hermanos. No es fácil. Tenemos que seguir adelante. Que el reino de los cielos, que el reino de Dios siga creciendo en nosotros. Te van a pedir consejo a ti. Te van a decir: tú tienes al Espíritu Santo. Dios está dentro de ti. Entonces ayúdame. Dame palabras de ánimo. Ayúdame. Dime qué tengo que hacer. Y ahí es cuando tú vas a entrar. Y le vas a decir en ese momento: Espíritu Santo, si te he fallado, perdóname. Pero lléname con tu presencia y dame sabiduría para poder hablarle a esta mujer o a este hombre. Que seas tú ministrando y no yo. Dime qué tengo que hacer. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te va a empezar a dar palabras que tú ni sabías que ibas a hablar. Te va a empezar a dar palabras de la palabra de Él, de su Biblia. Y tú vas a ministrar esas almas y esos corazones. Hermanos, yo estoy orando por ustedes. Yo sé que estás pasando por luchas y pruebas, que a veces hasta ganas ya de venir a la iglesia ya no te dan, porque mucho has pedido y dices: bueno, pienso que a veces el Señor no me oye, o porque entre más busco del Señor, más problemas vienen a mi vida. Es que Dios nos está puliendo como ese oro refinado. No siempre va a ser lo mismo. Vas a pasar por esas luchas, pruebas y tribulaciones, y va a llegar un momento donde vas a ser como ese árbol frondoso, lista y listo para darle protección y sombra a todo aquel que va a venir. Lo vas a empezar a guiar a los pies de Cristo. No te desanimes, hermano, hermana, lo que ha pasado en tu vida. A veces queremos que las cosas pasen como yo quiero, pero a veces las cosas se tornan diferente. Agárrate de este versículo, Romanos 8:28. Pero todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas, todos los problemas nos van a ayudar para bien, dice Romanos 8:28. En mi vida y en el caminar que tengo con el Señor han venido pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades a mi vida. Me ha agarrado de su palabra, hermano. Me ha agarrado de su palabra y hasta aquí me ha guardado el Señor. Porque no importa qué tan desagradable sea la noticia, yo le he dicho al Señor: tu palabra dice, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo te creo, ¿sabes, Señor? Yo creo en tu bendita y sagrada palabra, Señor. Y ahí es donde Dios me empieza a dar el ánimo y la fortaleza que yo ya había perdido. Cuando se murió mi madre y a los pocos meses se muere mi hermana, y yo orando por ellas, ¿y cómo me voy a sentir, Señor? Pero ahí es donde el Señor me hablaba y me decía: hijo, están en un mejor lugar. Tú ya no tienes que orar por ellas. Yo ya me las llevé y están conmigo en ese lugar donde tú un día vas a estar. Ora por tus hijos. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios sí entiende y sabe. Y Dios nos quiere mostrar algo. Amén. Algo que tú después vas a testificar y decir: créele a Dios que yo le creí. Pasó esto en mi vida, pero Él me sanó. Pasó esto en mi vida, pero Dios tornó la vida de mi hijo en una vida de un predicador, en una vida de un hombre ganador de almas ahí donde él estaba, en una vida de un hombre transformado que acá afuera no lo hubiera podido hacer. Es cuando Dios empieza a transformar lo natural sobrenatural, hermanos. Lo que vemos por lo que no vemos. Dios empieza a obrar en las vidas de nosotros.
Pero tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista espiritual, más allá de lo que nuestros ojos físicos miran. Sé que hay luchas en tu vida, hermano, hermana. Yo sé que hay pruebas. Sé que ha habido ocasiones que no quieres venir ya. Pero te digo, no te desanimes. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. ¿No es cierto? Pero lo que dice su palabra. Yo le he creído a Él, hermano. Sigo orando por ti. Y sigan orando por ustedes mismas, mujeres, Déboras. Yo sé que Dios las va a seguir usando. Pero tienen que estar ustedes firmes como ese árbol, llenas con el reino de Dios dentro de ustedes, fructíferas para darles a aquellas que van a venir una palabra de esperanza, para que ellas puedan ver en ustedes, amén, que ellas quieran ser como ustedes y decir, mira, aunque sé que estás por luchas y pruebas, tu cara se refleja un gozo. ¿Qué es lo que haces? Es que yo creo en Dios y su Espíritu está en mí. Amén. Voy a abrir el altar. Quiero orar por ti, hermano, por lo que es el pan que representa el cuerpo de Cristo y lo que es el jugo de uva que representa su sangre. Amén. Vamos a estar orando mientras nuestro hermano nos lleva con este canto tan hermoso. Padre, te pido, Señor, por estos elementos que tú nos has traído, que tú nos has dado, Señor. Este pan que representa tu cuerpo, Señor Jesús, y este, Señor, bebida o este jugo de uva, Señor, que estamos usando para representar tu sangre. Bendice estos alimentos, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Voy a leer esta escritura. Quiero que pasen a recoger en orden los que van a tomar la Santa Cena. En orden, quiero que pasen, tomen su copita de jugo de uva y con reverencia un pedacito de pan que representa el cuerpo de nuestro amado.
después de hacerlo, vamos a culminar con este canto tan hermoso. Amén. Tienen los elementos en su mano, que es el pan y este jugo de uva que representa su sangre. Voy a estar leyendo lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 11, 23, 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Mastíquelo, hermano. Haga un recordatorio de su sufrimiento de Él, de que Él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo, de que su cuerpo fue molido por ti y por mí. De la misma manera dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos la copa. Empecemos a meditar mientras el hermano nos acompaña con este canto. Así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Dígale: gracias, Señor, por permitirme participar de la cena.